Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a ver un poco lo que es el tema de las cuentas por cobrar. La parte teórica vamos a hacer un pequeño repaso al final. Las cuentas por cobrar son las que se originan por las ventas al crédito. Entonces tenemos que las empresas obviamente van a vender para tener sus ingresos, y las ventas pueden ser al contado y pueden ser al crédito. Eso se vio en contabilidad 1. Entonces sabíamos que si las ventas son al contado, entonces es un dinero que va a entrar a las cuentas de la empresa. Puede ser en efectivo, va a caja, puede ser con cheque, va a banco. Pero existe también la otra modalidad que utilizan las empresas, porque digamos que no todo el mundo tiene, no todos tienen el poder adquisitivo como para hacer una compra al contado. Entonces por eso las empresas van a ofrecer al crédito. Ahí vemos, por ejemplo, las casas comerciales como Gallo Magallo, Curazao. Entonces ellas estudian y saben que por ejemplo, con los salarios a las personas no les va a dar para comprar algo al contado, y sobre todo si es un artículo que tiene un valor alto. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Dar crédito. Pero el crédito no se le va a dar a todo el mundo. Ahí, como empresa, entonces debería de tener un departamento de crédito, que es la persona que va a analizar que si esa persona es sujeta o no de crédito, ese cliente, de acuerdo a los requisitos que vos tengas. Por ejemplo, si nos vamos a las casas comerciales, tienen pedirte una constancia salarial, o también te pueden pedir la colilla, que es lo más óptimo. Si no tienes la colilla, entonces una constancia salarial. A eso van a ver tu capacidad de pago y qué tipo de artículo o en qué cuotas te van a dar ese. Entonces de ahí surgen las cuentas por cobrar, que son esta parte de vender al crédito. De ahí viene el bolsón que vas a tener como cuentas por cobrar. Obviamente como empresa no te conviene tener el montón de cuentas por cobrar. A vos lo que te convendría obviamente es dar al contado en efectivo los artículos que vendes. Pero si no se puede, entonces vamos a optar al crédito. La parte fundamental que decía es analizar el crédito para ver si esa persona es sujeta o no es sujeta de crédito, porque no te conviene estar dando toda tu mercadería al crédito y a personas que tal vez no tienen la capacidad de pago, porque después eso se te va a volver incobrable a vos. O sea, si vemos en empresas como los bancos, que aquí la mayoría está estudiando banca de finanzas, entonces los bancos ofrecen crédito, veíamos. Entonces hay un departamento de crédito, vemos las famosas tarjetas de crédito. Entonces ahí hay un departamento, oficina llena de cobradores, como un call center, que son los que están llamando y llamando a las personas, recordando se te va a cumplir el tiempo y te toca pagar. Y si en las comerciales igual, vos sacas algo al crédito y hoy en día ya tienen oficinas de cobro, y hay personas que te están llamando para recordar te toca el pago de la cuota. Si vos en el caso contrario comenzaras a dar crédito a todo mundo, entonces decíamos se te va a volver incobrable. Aquí vemos que contablemente incobrable, vamos a ver que según la ley es el 2% de tu cartera de crédito, pero las empresas pueden hacer su análisis de antigüedad de saldo internamente, viendo el comportamiento de tus cuentas por cobrar en base a la antigüedad, como dice el nombre, en relación a cuántos días tiene vencido. O sea, yo tengo 10 clientes y el cliente 1 me debe y no me ha pagado hace 30 días, el B no me ha pagado hace 60 días. Entonces podemos ver que son diferentes días de vencimiento los que puede tener. Obvio, si es una persona o un cliente que le gusta pagar
Entonces te va a pagar el día que le corresponde y no vas a tener vencido el crédito. Entonces, dependiendo a eso, se va a definir cuánto es el por ciento de la tasa de incobrabilidad. Porque mientras vaya ocurriendo, pasando más tiempo, eso se vuelve más alto. ¿Por qué? Porque vos como empresa decís, este ya no me va a pagar. O sea, si tenías un crédito a 30 días y ya han transcurrido 6 meses, entonces ahí a un 50% de tu cobro ya lo tiras a pérdida. Irrecuperable, tal vez la mitad, que vos decís algo, tengo que recuperar algo de aquí. Y vemos que con el transcurso del tiempo eso se va volviendo completamente irrecuperable hasta que llegas a un tiempo que lo tenés que mandar el 100% a la pérdida, que no lo podés cobrar. Entonces las cuentas por cobrar es una parte muy importante en las empresas. Como decía aquí, originan de las ventas al crédito que estás dando a los clientes y ver de qué forma a quién le vas a dar crédito y a quién no. De forma sencilla dice acá que la suma de dinero que corresponde a la venta de mercancía o la prestación de servicios al crédito a un cliente. Para las cuentas por cobrar vemos que podemos usar dos cuentas contablemente según cómo se dé la transacción de esa venta. Entonces tenemos las cuentas por que van a ser de todas esas ventas de productos o servicios brindadas a los clientes bajo determinadas condiciones de crédito que la empresa establece. El plazo dependerá del tipo de producto, es decir, son derechos exigibles originados de las ventas al crédito. Hay empresas que tienen facturas de ventas al contado y facturas de ventas al crédito, o dentro de la misma factura hay dos ítems. Uno porque dice crédito, otra que dice contado. Entonces, si es de contado, ahí marcamos con un cheque el cuadrito. Y si es al crédito, obviamente lo marcamos esa parte. Para diferenciar las cuentas por cobrar y lo que va para cuentas por cobrar y lo que decíamos que va para caja o banco. Tenemos también documentos por cobrar. ¿Cuándo se va a originar un documento por cobrar? El documento por cobrar se origina de la misma venta al crédito, pero en este caso iba al cliente al momento de que le estoy pidiendo. Entonces lo hago firmar un documento que puede ser un pagaré o una letra de cambio. Entonces no es solo la factura. Ya cuando yo incluyo un documento como un pagaré y le digo, me tenés que firmar este pagaré, un pagaré que puede ser elaborado por un abogado, en presencia de un abogado, entonces tiene mayor validez al momento de exigirlo. El pago es como yo te vendí al crédito una gran cantidad de dinero, entonces yo digo, como empresa yo no te puedo dar una simple factura, voy a hacer firmar un pagaré porque es mucho dinero que te estoy dando en mercancía. Entonces ahí estamos exigiendo la firma de... Y en el caso de que él no me pague, entonces me voy a demandarlo. Le pongo una demanda en los juzgados, porque ahí tengo mi respaldo, que es mi documento. Esa persona me firmó ahí, de puño y letra me firmó que me iba a pagar en tal fecha, en tal cuotas. Entonces yo bien demando. Con una factura igual puedo demandar. Aquí... en el caso de incumplimientos de pago tenemos primero los centros de arbitraje, que es una forma de conciliar. Es como cuando vas a un juzgado, pones una demanda y primero va la etapa de ver si se llega de acuerdo. Entonces para las empresas igual. Existen centros de arbitraje en Managua, ahí por Plaza España hay uno, en la Cámara de Comercio, donde ahí ven esos temas, muchos temas, no solo este. Pero este es uno de los temas que podríamos ver ahí en un centro de arbitraje. ¿Qué sería ese centro? Ahí van a llamar a las dos empresas para ver de qué forma se puede hacer una conciliación. Pero si no se llega a un acuerdo, entonces ya nos vamos a los juzgados a poner una demanda. Las empresas, para proteger su inversión, aplican un sistema de crédito que asegure una adecuada recuperación, una buena administración y manejo de la cartera, que incluye selección de clientes, establecimiento de parámetros, un registro detallado de las ventas a crédito y proceso de recuperación de crédito.
Si vos como empresa decidís que vas a dar al crédito tu mercancía, entonces lo primero que debes de tener, decíamos, es un analista de crédito, un departamento de crédito, quien sea la persona que está viendo que se cumpla con los requisitos. Después, obviamente para conocer quién podría ser buen cliente, pero eso no lo podemos sacar así a la ligera, y un buen cliente sí te puede pegar un día con un pago. Y obviamente tu registro detallado. Decíamos, ¿qué es lo de contado y qué es lo de crédito? El contador en esa parte debe de tener ese orden. Decíamos, hay ventas de contado, te pueden pagar en efectivo, va para caja, te pueden pagar con cheque, va para banco. O la diste al crédito, ¿dónde lo vas a mandar? A cuentas por cobrar. Le hiciste firmar un documento, lo mandas a documentos por cobrar. Entonces no hay donde perderse. Las cuentas incobrables, una deuda de uno o varios clientes considerado imposible de recuperar, por tanto el negocio asumirá la pérdida ocasionada por dicha cuenta. Volvemos y decimos que lo importante es saber quién es buen cliente y quién tiene capacidad de pago, porque si no, le vas a dar crédito a un montón de gente que después no te van a pagar. Entonces ahí viene que esa parte la vamos a pérdida. Entonces la empresa asume esa pérdida. Y ya esas son decisiones que vas a tomar una vez que hiciste todo por recuperarlo. Por eso es que ahí vemos que vos vas a llamarle, vas a mandarle correo, vas a hacer todo lo humanamente posible por recuperar aquel dinero. Pero si vos ya te diste cuenta, como decíamos, ya ha pasado mucho tiempo, ya hiciste de todo y ese cliente no te paga, entonces vos como empresa debes de tomar la decisión de mandarlo a pérdida, o sea, asumirlo, lo perdí. Los métodos para las cuentas incobrables tenemos el método de cancelación directa y el método de las provisiones. En el método de cancelación directa dice que debe hacerse en el momento en que la empresa haya reconocido una cuenta como incobrable y no cuando se realiza la venta al crédito. Ejemplo, una empresa en el mes de junio realizó una venta al crédito por 20.000, el registro de diario es el siguiente: cuentas por cobrar los 20.000 y la venta de 20.000. Esta operación no lleva impuestos, si nos fijamos, está así sencilla. Vendimos 20.000 al crédito, entonces venta, ya sabemos que ven el haber, la cuenta y la cuenta por cobrar va en el debe. Ahí tenemos la partida doble, una cuenta en el debe, otra en el haber. Luego del mes de diciembre dice que la empresa ha identificado una cuenta por valor de 5.000 que no podrá ser cobrada, el cliente no podrá asumir el valor de dicha cuenta. La empresa hizo hasta lo imposible por recuperarla. Sin embargo, su gestión no fue efectiva y ha decidido reconocerla como pérdida. En ese momento, es decir, en el mes de diciembre, registrará el valor de la pérdida ocurrida por una cuenta incobrable. Aquí vemos otro ejemplo. Dice que al 31 de diciembre la empresa La Casual recibió la noticia de que el cliente Marta Álvarez se había declarado en bancarrota. En el mayor de cuentas por cobrar, dicho cliente tiene un saldo deudor de 7.000. Luego que la empresa realizó todas las gestiones posibles de cobro sin ningún resultado positivo, procedió a realizar el asiento de ajuste para la cuenta incobrable. Entonces aquí el cliente te debía 7.000 Córdoba, pero se declara en bancarrota, es decir, en quiebra. O sea, no tiene, va a cerrar esa empresa y no tiene con qué pagar. Entonces en la contabilidad de la empresa, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos de cerrar esa cuenta por cobrar. La cuenta cuando nosotros vendimos, la abrimos a la cuenta por cobrar en el debe, cuando vendimos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A cerrar esa cuenta, ponerle en el haber, ¿para qué? Para que se vuelva a cero. Entonces, por eso es que vemos ubicados los 7.000 en el haber de cuentas por cobrar. Y como lo asumimos como pérdida, lo mandamos al gasto. Ya sabemos que los gastos son cuentas deudoras. Entonces, gasto por pérdida en cuenta incobrable los 7.000. Ahí tenemos la partida doble. Recuerden que siempre
decimos debe de haber en toda operación partida doble, una cuenta en el debe, otra cuenta en el haber. Cuando nosotros hacemos eso, quiere decir que estamos haciendo contabilidad. Yo nunca, recuerden, puedo dejar un dato solo en el debe o solo en el haber. Entonces ahí tengo que siempre tener cuidado de que voy poniendo en el debe y en el haber las cuentas. Entonces aquí lo difícil siempre en primer año es reconocer cuál voy a usar en el debe y cuál voy a usar en el haber. Yo les digo a mis alumnos del regular que esto es porque no aprendieron la parte teórica. Nadie le gusta leer, nadie le gusta nada de ese tipo de cosas. Y yo les cuento a los alumnos que el éxito que tenían las escuelas de comercio o las escuelas técnicas como la escuela de comercio que existió aquí en Jinotepe y como el Manuel Olivares en Managua, era que a los alumnos se les hacía aprender de memoria todo el tema de las cuentas con su naturaleza. Entonces ahí ese era el éxito de ese tipo de escuelas porque siempre los alumnos que egresaban de esos centros siempre iban directo a hallar trabajo y tenían ellos contactos con empresas. Eso era lo bueno de ese tipo de escuela. Hoy en día en las universidades no se exige esa parte, entonces el alumno llega al último año y no sabiendo dónde ven el debe, cuándo ven el haber, qué cuenta voy a abrir. Pero eso es algo ya por último personal. Si no, siempre vas a estar ahí cuadrando qué tipo de cuenta vas a usar. Ahí los profesores ya no podemos hacer nada. Cálculo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar. Las empresas, sobre todo pequeñas, que poseen muchos clientes, tal vez desean esperar hasta confirmar que no pueden cobrar la cuenta específica de un cliente antes de hacer cualquier ajuste en relación con las pérdidas por cuenta incobrable. Cuando es evidente que una cuenta es incobrable, se utiliza el método de cancelación directa, que sería gastos de venta contra cuentas por cobrar. Aquí vemos un ejercicio en la parte de este libro, que yo uso el libro, no utilizan impuestos, pero yo ya voy con impuestos. Bueno, en contabilidad regular que yo les llevo a los alumnos de las carreras económicas, yo les estoy dando 1, 2, 3. Entonces desde la 1 ya llevamos impuestos. Entonces no nos vamos a detener, les digo a ellos, con ejercicios donde no hay impuestos porque es como que vamos para atrás, vamos para adelante. Entonces en los libros podemos ver los ejemplos, pero en el libro esa es digamos, la diferencia, que no registran impuestos en la mayoría de casos. En este dice que la empresa realizó ventas al crédito el señor López 5.200, el señor Pérez 12.000 y el señor Sánchez 75.000. Aquí lo que tratamos de demostrar es cómo se da el análisis de cada uno de los clientes en relación al fulanito tal. Yo le vendí, le hice tantas ventas el día tal, el día 1, el 10, el 15, el 20. Y él me pagó el 7, el 12, el 21. Entonces lo que vemos es cómo se da el comportamiento de las diferentes ventas al crédito y los abonos de los clientes. Eso es lo que tratamos de hacer en los ejercicios de cuentas por cobrar. Entonces aquí sí vemos, hay 3 clientes a los que se le vendieron: López 5.200, Pérez 12.000 y Sánchez 75.000. Ahí nos muestra en un asiento diario los ingresos por venta fueron 8.173.91 y el IVA por pagar, recuerden que es el 15% de la venta, 12.026.09. Y después está la distribución entre los 3 clientes, los 5.200, los 12.000 y los 75.000. Cuentas por cobrar, dice que tenemos 92.200, que es la suma de las 3 cuentas por cobrar de las 3 personas.
Entonces en una empresa, en todo tipo de negocio, que vos tenés cuentas por cobrar, vos tenés que llevar aparte cada cliente. Porque cada cliente le va facturando y cada cliente te va abonando. Entonces no puedes tener todo ahí como un chorizo, todo revuelto. Debes de llevar el control de cada uno de los clientes para saber al final del mes cuánto me debe López, cuánto me debe Pérez, cuánto me debe Sánchez. Entonces ahí se debe de llevar un registro auxiliar para cada uno de los clientes. Y por eso donde hay muchísimos clientes, entonces deben de tener un montón de cuentas por cobrar. Suponga ahora que en el mes de febrero se cobraron 65,000 en concepto de cuentas por cobrar a Sánchez. Entonces ahí nos muestra siempre sin impuestos cuánto nos paga. Esta persona nos abonó 65,000. Entonces de cuentas por cobrar a Sánchez, que es la persona que me está abonando, yo le rebajo los 65,000 y el dinero lo ingreso a caja. Al disminuir la cuenta del señor Sánchez por 65,000, se verá reducido también el saldo de las cuentas por cobrar en el balance. Antes estaban en 92,200 y ahora quedan en 27,200. Obviamente porque ya alguien me pagó, ya no puede ser la misma cantidad. Ahora supongamos que 2 meses después se determina que las cuentas por cobrar de López y Pérez se consideran incobrables. Entonces ahí digamos que la empresa dice, estos dos señores ya no me van a pagar, entonces lo voy a asumir como pérdida. ¿Qué debemos de hacer? Darle de baja a los 5,200 de López y darle de baja a los 12,000 de Pérez y asumir las dos, que suman 5,200 más 12,000, 17,200, asumirlas como una pérdida. Esta pérdida por cuenta incobrable es el valor no recuperable, se contabiliza en las cuentas de gasto, siempre como una pérdida. Al cierre de ese mes, ¿cuánto nos queda en el balance general? Nos quedan 10,000, porque ya rebajamos los 17,200. Entonces aquí lo que te muestra es cómo va bajando esa cuenta por cobrar a medida que vos vas tomando decisiones, como las pérdidas, y a medida que los clientes te van abonando. Obviamente los saldos ahí van cambiando. Por último dice que supongamos que luego de haber considerado incobrable al señor López llega a la empresa y cancele la deuda más un 5% de interés moratorio. Para ello tendríamos que hacer un asiento de ajuste. Cuenta por cobrar señor López, tenemos los 5,200 contra el gasto por cuenta incobrable 5,200. Aquí, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, la cuenta del señor López la vamos a asumir como pérdida y hicimos la contabilización. Pero ¿qué pasó? Después que nosotros hicimos eso, aparece el señor López y nos dice, les voy a pagar, encontró dinero y nos llega a pagar. Entonces ahí vemos que lo primero que debemos de hacer es volver la cuenta por cobrar a su origen. Como decimos, tenemos que darle vuelta a las cuentas que hicimos anteriormente. Tenemos que volver, cerrar el gasto por pérdida porque ahora nos van a pagar, y volver la cuenta por cobrar a su origen, que esa cuenta está recuperable. Entonces después lo que vamos a hacer es cerrar la cuenta, otra vez los 5,200, anexarle un 5% de intereses, pagar por el tiempo de espera, que serían otros ingresos o ingresos financieros, los 260 Córdoba, y vemos que a caja van a entrar los 5,460, 5,200 que es la deuda más los 260 de intereses. Entonces ahí tenemos que a caja van a entrar 5,460 Córdoba. Como dice acá,
Este ajuste se hizo en dos partes. La primera se realizó para reconocer nuevamente al señor López como cliente, pues con anterioridad le habíamos dado de baja. En el segundo, registramos la entrada de dinero del cobro de la cuenta más los intereses. Aquí a continuación nos muestra otro ejercicio. Este ejercicio lo voy a hacer en la pizarra con impuestos. Este ejemplo de la cuenta por cobrar lo voy a hacer incluyendo los impuestos del IVA y las retenciones. Él empieza el ejercicio con unos saldos de 4 clientes que son Víctor González, Braulio Montenegro, Marlene Sánchez y Socorro Martínez. Nos deben 25.500, 52.000, 80.000 y 24.500 respectivamente. Después nos muestra ventas del mes de agosto durante varias fechas de agosto, cuáles son las ventas a esos clientes, cuánto se le hizo. Él dice que el 1 de agosto, por ejemplo, a Socorro Martínez se le dio 12.500 de crédito, a Víctor González 15.000 y a Braulio Montenegro 18.000. Y así sucesivamente en diferentes fechas de agosto se les dieron créditos a estas personas que nos indican. Después nos muestra los cobros durante ese mes. El 6 de agosto, por ejemplo, dice que nos pagó Víctor González 10.500, Braulio 60.000 y Socorro 12.000. Y así sucesivamente durante varias fechas del mes de agosto nos muestra los pagos que hicieron estos clientes. Nosotros vamos a hacer en este ejercicio contabilizarlo por medio de cuentas T y después vamos a hacer los auxiliares. Los auxiliares no es más que un cuadrito sencillo para cada uno de los clientes. Como así, tenemos 4 clientes: Víctor González, Braulio Montenegro, Marlene Sánchez y Socorro Martínez. Entonces aquí lo que vamos haciendo es según las fechas que nos dé el ejercicio, el saldo con el que parte la deuda y después la venta y los abonos que nos hicieron cada uno de estos clientes, y determinamos al final del mes cuánto nos debe cada uno de ellos. Entonces aquí, ¿qué vamos a ir haciendo? Al saldo le vamos a ir aumentando todas las ventas o todos los créditos que le demos, y le vamos a ir restando todos los abonos o los pagos que nos den, para al final determinar cuánto nos debe cada uno de ellos. Como les decía, esta parte la vamos a hacer con impuestos. Por eso no va a dar igual a lo que sale acá, porque le vamos a anexar el IVA y le vamos a anexar la retención. Entonces la parte de las cuentas por cobrar, como decía, representan todas las ventas al crédito que se le dan a los diferentes clientes. Y lo más importante acá es tener un departamento de crédito, un analista de crédito que esté revisando a qué clientes nosotros le podemos dar crédito en base a los requisitos que tengamos. Para empresas, por ejemplo, lo que se piden son estados financieros certificados o auditados. Cuando estamos hablando de le vendemos a otra empresa, y cuando le vendemos a una persona, decíamos, como las casas comerciales, lo que exigen son cédula de identidad, constancia salarial, colilla del Seguro Social, para ver cuántos son los ingresos. Porque lo que vemos acá es que si nosotros comenzamos a dar crédito a todo mundo, entonces lo que nos va a originar son la incobrabilidad o la pérdida por cuenta incobrable, que va a ser esa decisión que vamos a tomar como empresa cuando nosotros ya hicimos todas las gestiones de cobro, y en ese caso nos dimos cuenta que no nos puede pagar. Las empresas también, decía, van a tener un departamento de cobro o personas, como les decía, como en el banco, que hay un tipo call center donde están esas personas llamando y llamando. Ese es su trabajo, estar cobrando, estar avisando las fechas de pago, o sea, para que la persona, digamos que no se, el que debe no se le olvida, pero siempre debe de existir esa gestión, porque
siempre eso lo podemos ver hasta cuando nosotros mismos hemos prestado dinero o algo. Entonces la persona, por muy buena persona que sea, al final, si no te quiere pagar, entonces se va a volver difícil la recuperación. Eso pasa igualmente con las empresas. Obviamente hay personas también aquí o empresas que pueden mentir, como una persona que puede llevar una constancia salarial y decir que gana un montón de dinero cuando gana poquito. O una empresa puede mostrar unos estados financieros que no muestran la verdadera situación económica, y igual puede pasar eso. Por eso es que al final siempre va a haber ese monto que se va a volver irrecuperable. En los métodos de provisiones nosotros vamos a ver, les decía que según la ley, entonces te dice el 2% de tu saldo de tus cuentas por cobrar, vos lo tenés que tener como irrecuperable. Por eso es que ustedes se acuerdan que en contabilidad 1 se ve en la estructura del balance general y en los activos corrientes, primero cuentas por cobrar y debajito estimación para cuentas incobrables. Esa estimación para cuentas incobrables que se ubicaba de forma negativa o entre paréntesis, entonces es la parte que vos decís que no lo vas a recuperar. Pero ¿por qué la ubicas ahí? Porque la ley dice el 2%. Hasta el 2% de tus cuentas por cobrar. Entonces, si yo tengo 100.000 Córdoba de cuentas por cobrar, le calculo el 2% y esa es mi estimación para cuentas incobrables, según la ley. Entonces, según la ley, yo siempre debo de hacer eso, estimar el 2% de que no voy a recuperar. O si en la vida real me paga todo el mundo, qué bien. Pero la ley dice, calcula el 2, presenta el 2. Por eso siempre lo vemos en el activo corriente circulante, como le llamemos, esta estimación para cuentas incobrables en negativo y debajo de las cuentas por cobrar. Internamente vos haces el otro método que decíamos que es la antigüedad de saldo, que es estudiar cada uno de tus clientes en base a los días que tenga vencida ese saldo. Eso lo haces internamente. La ley dice el 2, pero vos internamente estudias a todos tus clientes en base a la antigüedad, en base al tiempo de que no me han pagado. ¿Consultas de esa parte, alumno? No, profe. Vamos a hacer un pequeño de esto. Si se fijan en el aula virtual, solo va a quedar un mapa mental o un ensayo, como ustedes quieran, solo para esta parte teórica de las cuentas por cobrar, porque no podemos entrar a ejercicio. Y nos vamos a basar un poco en esto que es importante, que es el examen, porque veo demasiadas consultas y ese tipo de cosas. Y entonces, si no, siento que va a ser un desastre. Entonces, recuerden, en el examen yo decía el otro día que va a entrar un ejercicio de caja chica y una conciliación bancaria. Entonces tenemos los ejercicios de caja chica. Recuerden que aquí lo importante es, nos decía, cuáles son los pasos dentro de la caja chica. Uno es la creación del fondo. Entonces la creación del fondo siempre la vamos a hacer con un cheque. Después viene toda la parte de los gastos o los desembolsos que se van a hacer. Si lo figuramos a la vida real, pasa que en la empresa deciden, el Juan Pérez es el encargado de la caja chica y la caja chica es por un monto de 5.000. Entonces le vamos a sacar un cheque a Juan Pérez por 5.000. Se van a ir al banco a cambiarlo, regresan y le dan los 5.000 a Juan Pérez. Una vez que Juan Pérez, ya toda la empresa sabe que Juan Pérez tiene los 5.000, entonces ya comienzan a pedir, dame para viático de transporte, dame para viático de alimentación, falta papel bond, voy a comprar unos post-it, dame para un almuerzo, qué sé yo. Entonces, después, Juan Pérez, ya cuando tenga un 50-60% gastado, tiene que pedir el reembolso de fondos, con todas sus facturas de lo que ya gastó,
hace la solicitud al administrador y dice, mira, necesito 3.000 córdobas, ya gasté 3.000, necesito el reembolso. ¿Por qué? Él debe de mantener siempre los 5.000. Ahora al final veíamos que las empresas pueden pasar por dos situaciones. Una, que estén pasando por una buena situación económica y entonces digan, en vez de 5.000 a Juan Pérez, ahora le vamos a dar 8.000. O están pasando por una situación donde no están vendiendo, están mal, y dicen, en vez de 5.000 se la vamos a disminuir a 3.000. Entonces esas son las decisiones que pueden existir en la caja chica. Obviamente está lo otro de que si tiene más o si tiene menos cuando vamos a ver los arqueos. Aquí veíamos un ejemplo y este creo que es el número 4, es la de 2.000. Sí, entonces el ejercicio número 4, y si estoy explicando esto es porque va a ser parecido al examen. La gerencia financiera de la empresa El Rosal orienta el 1 de septiembre la apertura de un fondo de caja chica por 2.000, para lo cual se emite un cheque a favor, dice, de la señora Susana Alegría. Por dicho valor, para el control de los desembolsos se elaboran comprobantes de egreso del 1 al 100. ¿Qué gastos se han hecho de esta caja chica? Compra de azúcar y café 500 para la gerencia de venta. Cajilla de gaseosas por 250 para la gerencia general. Relleno cartucho de tinta 100 córdobas para la oficina de contabilidad. Resma de papel bond 120 para la oficina de venta. Compra de mouse y USB 180 para la oficina de contabilidad. Compra de un teclado 300 para la gerencia general y compra de una bolsa de té 250 para la gerencia general. Con los datos, registro de la creación del fondo, 2, el reembolso de la caja chica detallando los gastos, y 3, el registro por la ampliación de la caja chica a 3.000. Entonces dice, lo primero que debemos de hacer es la creación del fondo, y la creación del fondo dice que es por 2.000. Entonces aquí sacamos el cheque de banco y abrimos el fondo por los 2.000, simple y sencillo. Tenemos en el debe, tenemos en el haber. En la tarea que yo, en las consultas que yo miraba, lo que me hicieron, miraba que de un lado tenían uno y en el otro lado no aparece. Eso no es contabilidad, ni aquí ni en la China. Contabilidad es que yo los 2.000 los ubiqué en el debe de caja chica y los ubiqué en el haber de banco. Eso es contabilidad. Yo jamás puedo poner 2.000 de un lado y el otro lado ¿dónde? Entonces eso jamás, y si no está, y si eso van a hacerlo a una empresa, van a hacer el ridículo completo. Tenemos los desembolsos de caja chica. Entonces aquí, ¿qué dijimos? Ya lo figuré a la vida real. Entonces 2.000 a Susana se le sacó el cheque, lo ubicamos en caja chica. Ya la persona tiene los 2.000, comienza a hacer los desembolsos. 500 córdobas para la gerencia de venta. En este caso fue azúcar y café, obviamente para los visitantes podría ser. Una cajilla de gaseosa para el gerente general, 250 córdobas, algún cumpleaños podría ser. En donde yo trabajaba se hacían todos los cumpleaños y se gastaban cosas así. O sea que no está lejos de la realidad tampoco. Después tenemos 100 córdobas para la oficina de contabilidad. Un relleno de cartucho y tinta. Tenemos después 120 para resma de papel bond para la oficina de venta. Después tenemos los 180 que corresponden a la compra del mouse, para la oficina de contabilidad, y después tenemos los 300 para el teclado. Entonces tenemos el gasto administrativo. Y tenemos por último el té para las visitas, igual puede ser para las reuniones, 250 el gasto administrativo. Si ven, cada gasto que hicimos de desembolso de caja chica lo ubicamos en una cuenta de gasto. Ubicamos todos los desembolsos en el haber de caja chica y todos los desembolsos en el debe de los gastos. Ahí cumplimos con la partida doble. Si eso no lo ubico en dos lados, eso no es contabilidad. En este momento vemos yo me arqueo como
como caja chica. A mí me dieron 2.000 Córdoba y yo hice toda una serie de desembolsos. ¿Cuánto gasté? 1.700. ¿Cuánto tengo en este momento yo? 300 Córdoba. Yo gasté 1.700. Tengo que pedir el reembolso. El reembolso se pide de lo que ya gastaste. ¿Cuánto gasté yo? 1.700. Entonces, ¿cuánto voy a pedir? 1.700. Saco el cheque de 1.700, me entregan el dinero y en este momento ¿cuánto tengo? Los 2.000. Los 2.000 original que siempre debo de tener. Tenía 300 más los 1.700, tengo los 2.000. Ya tengo los 2.000 que yo siempre debo de mantener de saldo de caja chica. Y por último dice ampliarla a 3.000. ¿Qué debo de hacer? Anexarle 1.000. Tengo 2.000, para llegar a 3.000 necesito 1.000. Se me sacan el cheque por los 1.000 Córdoba y ahí tenemos los 3.000 Córdoba. Porque digamos que en este caso la empresa está bien económicamente y decide aumentar el fondo a 3.000. Consultas. Estamos claros, profe. ¿Y los demás? Disculpe, ¿no va a explicar uno, por ejemplo, si la empresa está pasando por un mal momento? Si estoy explicando, sí, estaba pasando por un mal momento. Entonces, vamos a hacer aquí, y ¿qué haríamos en este caso? De 2.000 la vamos a pasar a 1.000. Aquí tenemos, aquí llegamos hasta 2.000. Yo la repuse por los 2.000, pero dice la empresa, vamos a bajarle a 1.000 Córdoba. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar, voy a sacar los 1.000 Córdoba y los voy a meter al banco. En este caso, vemos que la caja chica, ¿en cuánto me queda? En 1.000 Córdoba. Yo los saco los 1.000 Córdoba y los deposito al banco, porque tampoco nadie se va a quedar con ese dinero. Es como cuando tenemos un sobrante de la caja chica. Si yo disminuyo la caja chica, significa que ese dinero lo saco y lo meto al banco. Ahí cumplo con mi partida doble, con tener una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber. Entonces eso es contabilidad. Eso es hacer contabilidad. Si yo solo saco estos 1.000 de aquí y no los ubico en ningún lado, eso no sé ni cómo llamarlo. Eso es robo, profe. Y contador, pero ni chapucero, ni chapucero. Eso no va a cuadrar después los estados financieros. Entonces recuerden eso, no hagan ese tipo de locurita, de solo ubicar una cuenta en un lado, un monto en un lado de una cuenta. Eso no existe. Si yo ubiqué estos 1.000 aquí en el haber de esta cuenta, es porque los tenía que ubicar en el debe de otra cuenta. En este caso es el banco. Porque si yo tengo un sobrante de planilla, del dinero que sea, pueden ser 2 pesos, pero como contador esos 2 pesos los tengo que mandar a meter al banco. El cajero me va a agarrar los 2 pesos, no voy a hacer el ridículo. Ahí lo malo sería que vos te quedes con los 2 pesos, porque eso ya habla de tu integridad y tu moralidad, y ustedes después van a ver ética, y sobre todo ustedes que la mayoría puede trabajar de cajero en un banco. Entonces ahí lo que se ve es ese tipo de valores morales que puede tener una persona. Entonces, cualquier sobrante va para el banco, lo mando a depositar y ya. ¿Consultas? Buenos días, profe. Era sobre las tareas de los que entramos el sábado, si lo iba a habilitar o qué iba a pasar con las tareas, porque hay 3. Sí, tareas el próximo sábado ya el examen. Les dije en el grupo porque no puedo. Es que un día me escribe uno, ábrame. El otro día otro, ábrame. Entonces yo no puedo pasar diario abriendo tareas. Entonces les puse un mensaje en el grupo que el día del examen es el único día donde voy a abrir tareas. Ahí el que quiera ingresa tarea y el que no.
ya hasta ahí llega el último día. Esa es la última tarea. Obviamente hay personas que ingresaron. Y en el caso de Ok, los que entonces o sea, los que agregaron del grupo del sábado, También igual. El sábado hasta medianoche estarán abiertas todas las tareas. Obviamente, a las personas que entraron del otro grupo, su nota va normal. Si era alguien del que empezó y me sale, porque obviamente ya a mí me va a salir, le ingresó tantos días después, entonces ahí ya no puede valer lo mismo. Pero para el que venía del otro grupo no hay problema, le voy a valorar en su tarea por los puntos completos, porque son casos. está bien, gracias. Sí, con los que eran del otro grupo no hay ningún tipo de problema porque ya la licenciada ya habló conmigo, entonces no hay ningún problema. Ella me dijo, ábrale todas las tareas y toda esa parte. Pero como lo voy a hacer por un día, todo el mundo pueda meter hasta el que no, hasta el que se le olvidó, pero obviamente ya vale menos puntos. Pero ese día van a estar abiertas todas las tareas para que solo sea un día. Tenemos el tema también importante de las conciliaciones bancarias. Aquí recuerden que el que va a trabajar en contabilidad, todos ustedes pueden empezar a trabajar como auxiliares y las conciliaciones se hacen cada mes en todas las empresas. Y depende yo les decía, si la empresa tiene dos cuentas en el banco, entonces 2 conciliaciones, si tiene 10 conciliaciones. Entonces este es un trabajo bien arduo en las empresas, en todo tipo de negocios. Hay personas encargadas que tienen dentro de los auxiliares la conciliación y otras, o sea, siempre van a hacer conciliaciones. Aquí las conciliaciones, esta de los cuadritos, digamos que es la que más se asemeja a la vida real, porque en la vida real nosotros tenemos un libro banco que es la contabilidad y tenemos el estado de cuenta bancario que les decía que el banco lo envía y que está en la banca en línea. Entonces nosotros siempre lo estamos viendo porque el contador tiene acceso a la banca en línea. Aquí lo que hacemos en la vida real es comparar ambos, porque en muchos casos van a haber diferencias y con esas diferencias que hacemos la conciliación bancaria. Entonces nosotros, ¿qué debemos de ir haciendo? Algo así funciona en la vida real, porque yo les decía que yo en Excel pasaba todo cuando yo trabajaba, entonces de esta forma lo hacía. Es ir comparando cada una de las erogaciones. Aquí tenemos el libro banco, aquí dice el libro banco y aquí dice estado de cuenta bancario. Entonces voy a ir con mi libro comparando con el estado de cuenta. Vemos que tenemos el cheque 1 para Carmen Zavala por 4.600. Aquí está en el estado de cuenta. ¿Está bien? Todo bien. Después tengo una transferencia electrónica por 25.000. La busco en el estado de cuenta. Ahí está correcto. Después tengo el depósito número 1 por 6.800. Lo busco en el estado de cuenta. Está correcto. El depósito número 2, 3.200. Lo busco en el estado. Está correcto. Tengo el cheque número 2 por 4.300. Lo busco acá. Ahí está, cheque número 2, 4.300. Tengo el cheque número 3 por 350. Lo busco acá. No está. Entonces no lo sombreo. Tengo el depósito número 3 de 2.500. Aquí lo busco. Está todo bien. Tengo el cheque número 4 a Cruz Lorena por 19.000 y aquí está en el estado de cuenta. Está el cheque a Enitel por 2.500. Lo busco y está aquí en el estado de cuenta. El cheque número 6 no está. Lo busco aquí, no hay nada ya. El cheque número 7 igual. Y el depósito número 4 igual no está. Entonces ahí yo ya tengo sombreado lo igual, la similitud que hay entre el libro y el estado de cuenta bancario. Y lo que me queda sin sombrear son mis diferencias. Entonces es lo que no hay en ambos.
Entonces, con esa diferencia es que yo voy a montar mi conciliación bancaria. ¿Qué me quedaron como diferencia? El cheque flotante, el cheque 3, el cheque 6, el cheque 7. Me quedó un depósito en tránsito que es el de 2.800. Una nota de débito de 287.50 y una nota de crédito de 129.88. Y mis saldos están aquí al final. O sea, ¿dónde encuentro yo los saldos? Al final de mi libro y de mi estado de cuenta bancaria. Ahí tengo los saldos para hacer la conciliación. No son iguales, por eso debo de hacer conciliación bancaria. El del libro son 5.350 y el del banco 5.442.38. Entonces ya con la diferencia yo monto la conciliación. Para eso hasta les mandé un cuadrito yo en el grupo de guía de cómo hacer una conciliación. Entonces parto siempre con el saldo según libro, son los 5.350 que vemos acá. Simplemente lo bajé del cuadro. Después le voy a sumar los cheques flotantes. Tengo los 350 del 3, los 1.900 del 7 y los 800 los 1.900 del 6 y los 800 del 7. Y tengo la nota de crédito, que puede ser un interés ganado. Sumo todo lo que va en el más. Yo ubico más, sumo todo lo que va en el más como subtotal y tenemos 3.179.88. Ahora, lo que va en el menos, el depósito en tránsito de 2.800 y la nota de débito de 287.50 que pudo haber sido una comisión bancaria. Entonces aquí tengo el subtotal del menos. 2.800 más 287.50 son 3.087.50. El saldo según banco lo encontramos el saldo según libro más este subtotal menos este subtotal. 5.350 más 3.179.88 menos 3.087.50. Ahí tenemos el saldo según banco 5.442.38, que es el saldo que tengo aquí en mi estado de cuenta bancaria. Entonces es simplemente eso, hacer una conciliación bancaria, ver las diferencias que hay entre el libro banco y el estado de cuenta bancaria. Con esas diferencias, una vez que las encontré, montar la conciliación, que para montar la conciliación, vuelvo y repito, di un cuadro, lo mandé a los grupos de por lo menos darse una idea o una guía de cómo montar la conciliación. Y muchos, ya se les decía el otro día, se vuelve como un rompecabezas. Cuando tenés muchas diferencias, entonces a veces no es más que mover algo de arriba a abajo. Si lo tenés en el menos, subirlo al más. O si lo tenías en el más, subirle al menos. A veces simplemente vos decís, buscas la diferencia. No me cuadra por tanto. Y ahí ves que simplemente era mover un dato del más al menos o del menos al más. Pero digamos que en palabras sencillas, la conciliación es la comparación del libro banco con el estado de cuenta bancaria. Y nosotros siempre debemos de igualar los saldos o llegar al saldo, en este caso del banco, lo hacemos del libro a banco. Pudiese ser lo contrario, simplemente es darle vuelta a este cuadro. Si nosotros partiéramos del saldo según banco para llegar al saldo según libro, pero aquí las vamos a hacer siempre de esta forma. Del libro vamos a llegar al banco. ¿Consultas? Profe, no se le pone ahí si es error del banco o error de la empresa. Bueno, pues suponiéndose que hay otro tipo de diferencia. Claro, pero como en este no hay, no hay nada. Ya, y en los números, por lo menos los números de cheque, por lo menos en el libro banco no aparecen, ¿verdad? Y en el otro le tenemos que poner 6, 7, 8. ¿Tenemos que poner el número de cheque siempre o solo cheque tal? Cheque número tal. Ya. Sí, porque por ejemplo en todos los ejercicios nos está especificando la numeración.
Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son, porque si aquí sacamos 7 cheques y 3 nos quedaron flotando, queremos saber cuáles fueron esos 3. Por eso nosotros tenemos que indicar qué cheque fue el que quedó flotante. Estamos claros, profe. En la tarea, bueno, nadie habla. En la tarea hay 12 diferencias, Dimas. Sí, profe. Ahí lo compuse más o menos como usted lo indicó. ¿Cuáles son las diferencias? No lo tengo. Ya le digo, profe, un momento. El cheque flotante 103 y el 107 no están. Y la diferencia en los errores, en cheque 3.000, había otro error 8.000 y en depósito 6.000 y 100.000. Exacto, esos son los errores. Y después, Intereses sobre saldo 2.000, sí, pago de documento 25.000, sí, cobro de documento 120.000, sí, comisión por servicio bancario 12.000 y cheque sin fondo 150. sí. Y hay un indicador en tránsito. Sí, no, sí, pero aquí lo tengo, 110.000. Ahí están todas las Sí. diferencias. Después era solo ver a dónde iban, si iban en el más o menos y cuadrarlo hasta que nos dé hasta que lleguemos al saldo de 678.000. Partimos de 782.000 para llegar a 678.000. Esas son las diferencias. Dígame. Una pregunta. Sí. Es que tengo una duda. ¿Cómo cuándo es error del banco y cuándo es error de la empresa? Ahí le decía a Dimas que la información que se puso en la tarea abajito era para eso. Dice el primero, la empresa cargó correctamente el importe del depósito del día, 500.000, pero el banco cometió un error, lo hizo en 400.000. Ahí te dice quién cometió el error, el banco. En el otro, el cheque de 30.000 fue abonado correctamente por la empresa, pero en el estado de cuenta aparece cargado equivocadamente por 30.000, se equivocó el banco. El cheque número 105 por 80.000 fue registrado equivocadamente en el auxiliar de la empresa, el banco cargó la cantidad correcta, error de la empresa cargó equivocadamente 60.000 en el depósito del 15, el banco abonó correctamente 66.000, se equivocó la empresa. Hay que leer. No, bueno, profe, gracias. A los alumnos no les gusta leer nada. No, profe, es que me concentré más en el ejercicio y pues no me había fijado bien también en esto. Pero hay que recuerden que hay información así, pues, que va a aparecer para que nosotros también para la parte de los ajustes, porque aquí no es una empresa, no estamos en la vida real donde tenemos toda la información, recuerden. Entonces aquí esto lo hizo una persona, estos libros, y a veces como que ahí nosotros decimos nos faltó algún tipo de información, porque si es una nota de débito no nos dice de qué es muchas veces. Entonces por eso le decía, una nota de crédito, a veces no nos dice de qué se trata. Y una nota de crédito puede ser, les decía, un interés que nos da el banco, que nosotros ganamos, y una nota de débito va a ser lo que nos cobre el banco. Puede ser un interés o puede ser una comisión bancaria o el pago de una chequera.
O sea, hay cierta información pues que ustedes me la... Para la parte de ajuste, ahí sí me pueden pedir información que tal vez en el libro ahí quedó como un poco en el aire. Entonces recuerden que el sábado es el examen y en el examen va, les decía, uno de caja chica y una conciliación bancaria, parecida a estas que repasamos. Tampoco voy a tirar a matar o poner algo que no, pues, porque va parecido a lo que explicamos el día de hoy. O sea, si vos te pones a repasar lo que expliqué hoy en estos dos ejercicios, entonces va súper bien para el examen. Y la conciliación, recuerden que tenemos que ahí, si no nos cuadra, probando. En este caso ya las 12 diferencias ya están identificadas, no hay donde perderse, no tenemos ni una más ni una menos. Y de 782.000 yo tengo que llegar a 678.000. ¿Consultas? No hay consulta, todo perfecto para el sábado. Pero es que nos deje un ejercicio fácil ahí, profe. No, va a estar fácil. Si vos le entendés a lo que yo dije hoy, a los dos fáciles, el de la caja y la conciliación que mostré, entonces va bien. Profe, Vamos a ir a repasar, profe. una pregunta. En el examen solo aparecerá entonces dos ejercicios, caja chica y conciliaciones bancarias, solamente. Solamente. Ah, ok. Voy a pasar los ajustes porque los ajustes sí los voy a pedir. Ah, ok. Gracias. Solo eso es el examen. Sí. Y para cerrar les decía que del documento de cuentas por cobrar hagan un ensayo o un mapa mental para ya terminar esa parte. El ejercicio yo lo voy a explicar en la pizarra. Si no hay más consultas, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Nos vemos el sábado, primero Dios, en el examen. Está bien, profe, pase buen día. Buen día a todos. Buen día, profesor. Buen día.